Bien, proseguimos hermanos, después de esta pausa. Estamos viendo las características de los mayordomos fieles, y para entender las características de los mayordomos fieles tenemos una serie de preguntas. Estamos viendo la primera: ¿por qué debo dar? Y vimos que en primer lugar debemos dar porque es un acto de adoración. Esto particularmente se refleja en el culto a Dios. Desde el tiempo antiguo, el tiempo del pueblo de Israel, el dar era parte del culto de adoración al Señor. Los judíos no podían presentarse en el santuario con las manos vacías, debían llevar siempre algo que ofrecerle al Señor. Podía ser en efectivo o podía ser en especie, desde animalitos para ofrendas cruentas, o vegetales para ofrendas vegetales, o dinero en efectivo para el mantenimiento del santuario. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 16, tengo aquí las citas, usted puede buscarlas en su Biblia. Dice Deuteronomio 16, 16: 3 veces al año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. O sea, siempre llevar algo en las manos era indispensable para rendirle culto al Señor. Y una de las maneras de honrar al Señor, de ofrecerle nuestras adoraciones con nuestros bienes. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10, dice de la manera siguiente: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Pero el dar como acto de adoración no solamente se limita al culto que le ofrecemos a Dios, sino también colaborando para el sostenimiento del ministerio de los que sirven al Señor. Y en toda la historia de la iglesia ha habido personas, como en el caso del apóstol San Pablo, que han dedicado su vida, o que él dedicó toda su vida para servir al Señor, renunciando a todo, renunciando a las comodidades, a su posición social, a las riquezas, como un misionero que viajaba constantemente. Y todo esto, su ministerio, su vida de servicio, sin afán de lucro, sin el propósito de enriquecerse, sino dependiente enteramente del Señor a través de la iglesia. Y Pablo, por causa de su ministerio, tenía que vivir muchas carencias, muchas limitaciones económicas. Y no solo eso, sino aceptaciones muy críticas, como por ejemplo ser tratado como un delincuente y tener que estar en la cárcel. Y en la carta que él escribe a los filipenses, carta que él escribe desde la cárcel, porque se encontraba ahí para ser juzgado por el César por causa de su ministerio, él dice de la manera siguiente, dice Filipenses capítulo 4, versículo 18, hablando acerca de las dádivas, de las ofrendas de la iglesia de Filipos. Dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y el sostener el ministerio de alguien que verdaderamente sirve a Dios por amor y sin afán de lucro, vuelvo a repetir, es ofrecerle nuestros bienes a Dios, porque de alguna manera se está apoyando a los embajadores de Cristo, a los embajadores de Dios, y se está apoyando a la causa más noble de este mundo, la predicación del Evangelio. Por eso el dar en ese aspecto es un acto de adoración. Pero también cuando damos a los que pasan necesidad, que verdaderamente tienen necesidad, estamos adorando a Dios. Como en el caso de la iglesia de Jerusalén, el Evangelio surgió
en Jerusalén, los primeros creyentes fueron la iglesia de Jerusalén, pero aunque ellos enriquecieron al mundo de ese entonces a través del conocimiento del Evangelio del Señor Jesucristo, más adelante ellos tuvieron que pasar por una prueba muy grave desde el punto de vista material, una hambruna. Y en esta crisis, en esta contingencia, debieron ser auxiliados por las iglesias de las provincias de Asia y Europa. Y en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 12, el apóstol, hablando precisamente de las iglesias en Grecia, dice lo siguiente, segunda de Corintios 9, 12, porque la administración de ese servicio no solamente suple lo que a los santos falta, vuelvo a repetir, a la iglesia en Jerusalén que padecían hambre, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Y aunque en muchos casos nuestras dádivas están orientadas a personas físicas que padecen necesidad, se consideran como una ofrenda para Dios. Dios las considera como una ofrenda para Él. Entonces esas son las dos razones por las cuales, o esas son las tres razones por las cuales el dar, cuando compartimos nuestra riqueza, nuestros bienes, estamos adorando a Dios. El dar es un acto de adoración. Pero en segundo lugar, contestando la pregunta de que por qué debemos dar, tenemos que dar es un acto de fe. Dar es un acto de fe. Y aquí quiero citar un hecho histórico del que nos habla el libro de Éxodo. Y se encuentra esto en Génesis capítulo 28, versículos del 16 al 22. Es un poquito largo el pasaje, espero que me alcance el tiempo para comentarlo todo. Dice así, en Génesis capítulo 28 del 10 al 22. Voy a leer desde el 10 dice, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó las piedras de aquel lugar y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, y el cual dijo, yo soy Jehová, Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, y al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo soy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía, y tuvo miedo, y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob en la mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite sobre ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, casa de Dios, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo a Jacob un voto, diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esa piedra que yo he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y pues, según este pasaje, Jacob sale huyendo de su casa por causa de un problema familiar. Sale con las manos vacías, sin provisión, y sale hacia un futuro incierto, a un destino distante como más o menos unos 600 kilómetros. Y ahí en Betel tiene su encuentro con el Señor. El Señor le refrenda las promesas hechas a su abuelo,
a Abraham y a su padre Isaac. Y en base a eso, en base a ese encuentro que Jacob tiene con el Señor, él le hace 4 peticiones según leímos. Y le dice: Señor, necesito tu presencia, quiero tu compañía, porque yo sé que con tu presencia las cosas se van a simplificar, cualquier peligro, cualquier necesidad se va a simplificar. Y segundo, pide protección, porque sabe que en el camino va a encontrar muchos peligros, bandidos, animales salvajes, qué sé yo. En tercer lugar, pide provisión para sus necesidades, porque vuelvo a repetir, salió de su casa con las manos vacías. Y en cuarto lugar, pide un buen retorno al hogar paterno, porque aunque él va a desarrollar un proyecto de vida muy personal es volver a su casa, estar con sus padres, encontrarse con su hermano. Y en base a esta doble promesa, en base a estas 4 peticiones que le hace el Señor, la presencia de Dios en su vida, la protección de Dios, la provisión de Dios y el buen retorno a su casa, él hace una doble promesa. 1, él hará de Jehová su Dios, un Dios personal, porque anteriormente era el Dios de su abuelo, el Dios de su padre, pero dice: él será mi Dios también. Y la segunda promesa que hace es que él separará de todos los bienes que el Señor le dé, separará el 10%, el diezmo, para presentárselo al Señor. Esa actitud, si lo notamos en nuestra lectura, fue espontánea, fue personal. No había nadie que se le impusiera, no había ni iglesia, ni pastor, ni sacerdote, ninguna institución religiosa, sino fue algo muy suyo, sin presiones. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, como seres humanos y como cristianos nos encontramos en una situación muy semejante. Todos los días salimos al mundo a una aventura incierta, a un mundo lleno de peligros, en el que vamos a luchar por lograr llevar el sustento al hogar. Salimos con temores, salimos con dudas, sin saber qué nos vamos a encontrar, exponiendo la vida, exponiendo tantas cosas. Pero es nuestro deber hacerlo, porque debemos llevar el sustento a la familia. Bueno, aquí me refiero particularmente a los que son cabezas de familia. Y conscientes de nuestra fragilidad, conscientes de nuestra ignorancia respecto a lo que nos espera, movidos por la necesidad, necesitamos tomar el ejemplo de Jacob y pedir al Señor su cuidado a través de todos los peligros, pedir al Señor su provisión para nuestras necesidades y para las necesidades, para la manutención de nuestra familia, y también pedir un buen retorno al hogar, donde la familia nos está esperando, hermanos, la esposa, los hijos, o en el caso de las mujeres que trabajan, pues los hijitos, las mujeres que son cabeza de familia. Y al igual que Jacob, siguiendo su ejemplo, debemos presentar nuestras peticiones. Señor, necesito tu presencia, necesito tu protección, necesito tu provisión, y te pido un buen retorno a mi casa. Y al presentar nuestras peticiones, siguiendo el ejemplo de Jacob, vuelvo a decir, hacer el mismo compromiso con el Señor. Señor, tú vas a ser mi Dios, el Dios que me cuida, el Dios que me provee, el Dios que me prospera, el Dios que se manifiesta en mi vida. Y no solamente quiero que seas mi Dios, sino a manera de gratitud y correspondiendo a la fe que pongo en ti, voy a separar una porción de lo que tú me das para compartirlo con los demás, para tu causa, Señor, y para aquellos que son menos afortunados. Creo que es lo justo y es lo más apropiado en este tiempo que estamos viviendo. ¿Qué le parece? Hacemos otra pausa y luego seguimos platicando de las características de los fieles mayordomos.